Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo para hacer una reflexión. Hoy en Argentina es el Día de la Independencia, 9 de julio. Una fiesta muy importante para todos los que somos argentinos, porque a partir de ese momento nosotros dejamos de depender de una potencia extranjera y proclamamos nuestra independencia. Ahora, viéndolo desde el punto de vista sociopolítico-cultural, la dependencia no es algo que se hizo, se declaró en el 1816 y a partir del siguiente momento éramos independientes. No, la independencia es un proceso que se tiene que ir afianzando mediante hechos o eslabones que se van haciendo para conseguir la independencia. Podríamos hacer una crítica, decir que hoy, 2022, todavía no somos independientes. Pero es un proceso. Ahora, en nuestra vida personal, porque ese es el hecho anecdótico que me motiva a hablar hoy. En el plano personal, ¿cómo es tu vida? ¿Independiente o dependiente? La independencia habla de que es una cualidad o condición de no depender de nadie. O sea, independiente es aquel que en cierto modo obra de acuerdo a sus criterios o a sus virtudes. Obra de acuerdo a lo que él piensa o él cree que tiene que pensar. No depende de nadie. Ahora, la dependencia, ese es lo embromado, porque es la situación que tiene la persona que depende, necesita de otras personas para que le sirvan de estímulo o para satisfacer sus propias necesidades físicas, psicológicas, espirituales, materiales. Ahora hay varios tipos de dependencia, porque es importante depender y por otro lado no es importante depender. O sea, es como que si fuera ambivalente la dependencia. Cuando yo necesito, para mis actividades diarias, necesito depender. Necesito de la luz, del calor, del frío, del alimento, del aire. O sea que yo estoy en una dependencia. O sea, ahí, en cierto modo, es normal esa dependencia. Yo no creo que haya nadie que sea tan independiente que no necesite ni de comer, ni de abrigarse, ni de luz, ni de aire. O sea, es normal esa dependencia. Ahora, hay otra dependencia que es patológica. Cuando esa dependencia se transforma en exclusiva. Cuando, faltando el objeto de nuestra dependencia, nos produce una ansiedad tremenda que no podemos vivir sin ese objeto. Por ejemplo, las personas que toman, los alcohólicos, podríamos decir, que sin el alcohol no pueden funcionar. Yo conocí a una persona que funcionaba mucho mejor con alcohol que sin alcohol, pero estaba en una dependencia. Hay muchos que no pueden funcionar si no tienen el cigarrillo o no está su amigo. O sea que hay distintos tipos de dependencia, distintos grados. Por ejemplo, hay un grado de, como decía yo hace un rato, de una dependencia física. Todos dependemos en cierto modo del aire, de la luz, del alimento. Pero hay una dependencia psíquica que se transforma en patológica cuando yo pongo todas mis expectativas en eso que funciona para mí, que me sirve a mí de estímulo
o que la necesito para la vida diaria o para satisfacer mis necesidades. Ahora, ¿cuál es mi relación con la dependencia? Yo al principio dije que la independencia era un proceso de darme cuenta que soy dependiente y a partir de ahí empezar a luchar con mi dependencia para ir alejando el foco de mi dependencia y poder ser independiente. Ahora, planteándome la cosa desde el punto de vista espiritual, tenemos una especie de dependencia que es normal, que no es patológica. Una dependencia que necesito de esa dependencia. Ahora, yo te quiero presentar esa dependencia que es normal. Dice Filipenses 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi dependencia está con Cristo que me fortalece. Ahora, esa dependencia es un contentamiento, es ponerme contento con las cosas que tengo o con las cosas que voy logrando. No poner una expectativa mayor que la que realmente necesito tener. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece es una satisfacción, sentirme satisfecho. El satisfecho es el que está lleno de esa presencia de Dios. Y un tercer aspecto sería ser fiel, tener una fidelidad hacia ese Cristo que me fortalece. Ese es el primer texto que yo te puedo compartir hoy. El segundo está en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 68, antes 67 y 69 también, donde Jesucristo experimenta un cisma dentro de sus discípulos o apóstoles. Algunos se habían ido porque no les oían bien a Cristo, no les gustaba la forma que tenían de predicar, que tenía de predicar Jesús. No les gustaban los contenidos que Jesucristo predicaba. Y se van. Entonces Juan reúne a los que tiene él más cerca y le dicen, ¿también vosotros quieren irse? Váyanse, están dispuestos. Yo no los retengo. Y como siempre, Pedro toma la delantera y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Me emociono y me quedo pensando en cosas que me pasaron en mi vida desde allá lejos y hace tiempo, de los años 60 y pico, donde en cierto modo le dije al Señor, tú solo tienes palabras de vida eterna. Ahora, ¿cómo está tu vida? ¿De qué dependes? ¿Dependés de un mantra? ¿Dependés del horóscopo? ¿Dependés de una droga? ¿De un remedio? No con esto que no quiero decir que no vayas al médico. Anda al médico, hacete los análisis. ¿Dependés de una droga de las no legales, de las inyectables no legales o de las fumables? ¿De qué dependés? ¿Dependés de las otras personas? No más ni a la esquina, sino te acompañan. Como decía mi maestra de escuela primaria, días 2 como las monjas. Siempre vas acompañado a algún lugar, dependés de los demás. No podés hacer algo por vos mismo. No sé, yo hoy te planteo, en el Día de la Independencia, que seas independiente.
de todas las cosas que te coartan la libertad y que dependas solamente y exclusivamente de aquel que no te va a hacer menos persona, sino que al contrario te va a dar la plenitud, porque te va a llevar a un nivel superior de una profundidad distinta. Bueno, hasta ahora hemos llegado. Dios te bendiga. Hasta la próxima.